Buen día, querido estudiante, siéntese. ¿Qué quieren hoy, estudiante? Bueno, profesor, porque usted cómo va a decir que Dios es la muerte, profesor? ¿Cómo va a decir usted esa blasfemia, esas calumnias y además decir que Dios le da enfermedad como el Parkinson, le da la enfermedad como no sé qué? Bueno, querido estudiante, esto no es para fanáticos religiosos ni para ninguna cuestión de creencia. Es sencillamente la verdad y la realidad. No, profesor, porque usted a veces es muy dudoso. Profesor, fíjate que usted estaba diciendo que cuando habló de la lengua, el siglo V y al cuarto, y después dice que un año. Bueno, porque eso se llama Tácito, se sobreentiende que estamos hablando del siglo V. Al siglo IV pasa un año en que pueden suceder cosas, pero hoy en día con la rapidez de la tecnología, las cosas que son de años las hacen en minutos y en segundos. Entonces vamos a situarnos en la realidad objetiva. Vamos a situarnos en muchas cuestiones que tienen que ver con la sinonimia, la antonimia y todas esas cuestiones para poder entender por qué se dice que Dios es la muerte. No es raro que Dios muera porque ya en una época vimos que dicen que al que llegan a llamar Dios murió. Y sin embargo el Eterno, que no tiene principio ni fin, es inmortal. Pero vemos que le da Parkinson y le da Alzheimer. Pero que es el hombre cuando empieza a conjugar el verbo orar es el que va encontrando esa palabra D-I-O, del pretérito imperfecto. Y se convierte en plural, Dios. Así esa palabra empieza el hombre, pero cuando a utilizarla escritamente, porque ya fonéticamente significaba el miedo y el terror al trueno, a los temblores de tierra, a las cuestiones, y así más o menos es la idea para poder entender por qué es la muerte. Si ustedes analizan que el Apocalipsis nos está hablando única y exclusivamente, el libro de Juan, sí, ese Juan anciano que escribe sobre eso, nos está hablando única y exclusivamente de una cuestión de hambre. Por esos 5 jinetes del Apocalipsis, hambre, que habló Larry Collins también, profesor. Sí, también. Nos habla de hambre, que la humanidad es el hambre, y que esa furia de Dios proviene precisamente porque Él recordó que en la antigüedad un hijo le vende una primogenitura al otro por un platico de lenteja o se la cambia. No se la vendió, se la cambió, el otro lo estafó. Y sin embargo, ahí viene toda la maldición que se remonta al paraíso y cuestiones. Y por eso hay que acabar con los descendientes de este que vendió la lenteja. Pidió la lenteja y el otro fue bendecido, y por esa palabra de bendición viene la maldición de la muerte, la peste, la enfermedad y la manzanita del paraíso y una cantidad de cosas. Y por eso hay que acabar con Irán con 60 bombas atómicas, 10 que le mande Estados Unidos y las 50 que tiene de las 500 Israel, porque hay que salvar al pueblo de Dios. Pero aquí en la realidad es el hombre el que está escribiendo y el que está diciendo que Dios recordó. Nadie ha escuchado a ningún Dios decir que recordó que Saúl le vendió por un plato de lentejas, o le cambió, o fue estafado por un plato de lentejas, haciendo alcahueta a la mamá, vistiéndolo del otro, y etcétera, etcétera, poniéndole pieles de animales. Oye, sí, es verdad, profesor. Bueno, entonces el hombre que escribe esa palabra, y que ya cuando no escribía la sentía el miedo, el terror ante las cosas que desconocía por las leyes de la naturaleza que se producían y de la materia en su efervescencia. Entonces, teniendo esto en cuenta, vemos que los caballos y jinetes del Apocalipsis son, y todos conllevan a una sola palabra, la muerte, lo que nos da a entender en sinonimia y en cuestiones tácitas que la muerte es Dios. Y el mismo Dios muere cuando ya es reemplazado por un hijo. Y que empiezan a nacer las diferentes sectas religiosas y las religiones oficiales, que son problemas de la constitución de los pueblos cuando se mira el problema
de la legalización de la religión y cuando se mira el problema de entonces cuál es la religión oficial y entonces se declara en Colombia libertad de culto. Y eso al declararse libertad de culto no quiere decir que está demostrando que ningún Dios exista o no exista. Es la mente del hombre, es el miedo del hombre, es el terror del hombre, es sencillamente el aprender a escribir, que ya proviene de los sumerios y los griegos, de la antigüedad, y por eso a los pueblos se le pusieron nombre ya con letras, como fue Abilene, allá quedando al oriente Damasco, el monte Hermón. Se escribió que hoy podemos ver los mapas y ver que existe Sidón, ver que en los tiempos de Cristo Palestina tenía a Fenicia, a Dor, a Cesarea, a Jopé. En Samaria estaba Sursa Arimatea, estaba Efraín, estaba el monte Guereshín, estaba Sicar, estaba Perea, estaba Aradia, estaba Judea, Idumea, todo el departamento de Judea, con todos sus pueblitos y veredas y cuestiones y ciudades, Jericó, Betfagé, Betania, Jerusalén, Belén, Emaús, etcétera, etcétera, Decápolis, que son 10 ciudades, como son Gadara, Dion, Besadia, Corazín, Gerasa, Filadelfia, etcétera. Oiga, sí, profesor, pero los 4 caballos y los 5 caballos del Apocalipsis, del cual nos habla ese Juan en sus 100 años, con sus visiones, que ya seguramente tenía Parkinson también, profesor, fue alguna cuestión, pero no tenía Alzheimer. De pronto, Dios sí, porque después de 400 años que recuerda que aquel Emaús vendió por una lentejita, o se fue estafado por un plato de lenteja ante el otro hermano llamado Jacob, que realmente es el que se viene a llamar Israel después, y entonces llega un momento en que le vende, y entonces Dios recordó aquella cuestión y eso le llama a él abominación, y por eso los pueblos que descienden y que vienen siendo los descendientes de unos carneos tienen que ser destruidos con bomba atómica, porque solamente Jacob e Israel debe quedar sobre la faz de la tierra. Hombre, profesor. Y los caballos jinetes del Apocalipsis, bueno, ellos siempre han ido, estuvieron en las 10 pestes. Eso es un caballo, las 10 pestes de Egipto. Está en el hambre, que es una cuestión y problemática también actual y antigua de los pueblos. Profesor, ya van 2 caballos. El de la guerra, que la vemos constantemente peleando por un pocito de petróleo, sacándose las entrañas a los dueños del capitalismo mundial, entre los que están los judíos, los norteamericanos, los ingleses, los colonizadores, los ladrones de las riquezas de otros países, imponiendo la fuerza de las armas. Y ahí va también la palabra, la tecnología, la palabra escrita y hablada y las leyes y tal, legalizando el robo, el saqueo y la estafa por un plato de lentejas. Hombre, profesor, y entonces, ¿qué tiene eso que ver con la muerte? Hombre, porque si ustedes ven que el hambre, la guerra y la peste, todas van sumando y van dando que su objetivo final es muerte, ojo. Y las otras 2, bueno, los otros 2 caballos, aparte de eso que tenemos la peste, tenemos los que le dije, la peste, la enfermedad, el hambre, la guerra, que es el 4 que estamos viendo, y el otro, el 5, que se lo puedo poner de tarea, pero que sin embargo ustedes pueden señalarlo, pero para eso tenemos que leer el libro de Apocalipsis. Entonces encontraremos el 5, peste, hambre, guerra, enfermedad, y el 5. Y todos ellos juntos conllevan a algo que se llama muerte, y quien dirige y determina y dictamina la muerte y la vida en el famoso árbol antiguo donde solamente se podía comer de todo menos una manzana. Hace que Dios se encolerice y señale para siempre a la humanidad, sencillamente porque aparece un hombre que vende su progenitura por un plato de lentejas
y que proviene de unos antiguos seres que descienden del arca. Hombre, hola, profesor, teniendo en cuenta eso, entonces realmente Dios es la muerte. Pero sin embargo, se apropia de ella por propiedad privada, porque es el que da la vida, según lo que escriben los hombres. Y los hombres escriben que él recuerda, después de 400 años, ya tuvo 400 años de amnesia, y por eso hay muchas cuestiones, hay como 42 generaciones, 40 generaciones después de Abraham viene Moisés, cada 42 generaciones nace un hombre grandioso sobre la tierra, y etcétera, etcétera, y esto tiene que ver con el Apocalipsis y los 5 jinetes del Apocalipsis, cuáles son guerra, hambre, peste, enfermedad, y todas las cuestiones que ya sabemos que son los jinetes. Pero ¿quién cabalga los jinetes? Precisamente Donald Trump, Netanyahu, los reyes que hubieron en la época de los colonizadores que se adueñaron y durante el sistema económico feudal de todas estas cuestiones, y así vamos apuntando a que la humanidad está exigiendo y ve su salvación en los sistemas económicos superiores, donde todo será en común, nada será de nadie y todo pertenecerá a eso. Es lo que llaman comunismo, sí señor, así es. Por lo tanto, vamos a recrearnos y darle una pastillita a Dios para que recuerde cosas buenas, y no solamente el plantico de lenteja de Mao, por el cual viene toda la desgracia y el odio contra los que descienden de él, y que solamente hay que salvar a los que descienden de otro que también proviene de la misma nave donde ya venía el homosexualismo metido. Hombre, profesor, y entonces ya esas son cuestiones que tienen que ver con la moral, profesor, y la moral y la ética y la cuestión. Entonces el diablo venía ya en el arca de Noé. Hombre, profesor, ¿y eso cómo lo sabe usted, hombre? Porque hay muchos estudios sobre las escrituras y las letras y la visión para entender por qué hay una tierra prometida. Hombre, estas regiones del país o tierras prometidas, sus rasgos físicos, sus montañas y valles, sus ríos y lagos y su clima, suelo y variedades de vegetación, se le conocen como regiones naturales, como las 5 regiones naturales de Colombia: Amazonía, Bauspés, Orinoquía, costa atlántica, etcétera, costa pacífica. Esas son regiones naturales. Allá también las existían. Entonces, ¿por qué eso el caballo del Apocalipsis? Por eso, bueno, tenemos que analizar que Juan explica la fuente divina y la parte angelical del conducto por el cual se da la revelación o se da el Apocalipsis. Y paso a paso se dirige a los miembros de las 7 congregaciones que están en el distrito de Asia. Y es cuando entonces aparece un Jesucristo que ha hecho que ellos sean un reino, que ellos sean un poder, que ellos sean políticamente unos dominantes de un sistema económico llamado capitalista emergente, capitalismo brutal, capitalismo bestial o lo que sea, pero un sistema económico que suplanta el feudalismo de aquellos reyes y monarcas de Europa. Y saqueadores, profesor, saqueadores y ladrones. Por eso es que este Jesucristo lo que hizo que ellos sean un reino unidos a través de su muerte. También lo cogió el caballo de la muerte, profesor. Sí, el caballo, que todos los 5 caballos se reducen porque todo produce muerte. La guerra que produce muerte, profesor. El hambre que produce muerte, profesor. La peste que produce hambre, muerte, profesor. La enfermedad que produce muerte, profesor. Entonces los 5 jinetes del Apocalipsis son la muerte, y la muerte es Dios. Hombre, porque Él es la vida y Él es el que la dio. Dio la vida y dio la muerte. Entonces todo se reduce a esta palabra Dios, que no es más que la vida y la muerte. Hombre, profesor, no habíamos entendido esto, pero en filosofía es entendible. Y en teología también, si usted se aparta del fanatismo religioso, que es ignorancia. Por lo tanto, los sacerdotes, en esta cuestión reinal, o en esta presidencia mundial, a través de un sistema económico capitalista, vemos que para ellos, sacerdotes para su Dios y Padre, el antiguo Dios de guerra, de asesinato,
de Parkinson, de Alzheimer, de olvidar, que olvida y recuerda, pero quien hace esto es el hombre el que escribe eso cuando descubre el arte de escribir. O si no, nadie estuviera y ni nadie supiera que Dios recuerda, que Dios odia, que Dios olvida, que Dios se venga, que Dios es asesino, que Dios no es no sé qué. Porque entonces tendríamos que distinguir entre el padre y el hijo, que el hijo no mata ni una mosca, pero el padre sí es un asesino. Entonces, por lo tanto, ¿quién de los dos es Dios? Por lo tanto, vamos a ver que es la vida y la muerte. El Todopoderoso es lo que hace que Juan se refiera y escriba sobre él en los jinetes del Apocalipsis. Esos jinetes del Apocalipsis es otro caballo que todo se reduce. Cuando vemos los medios y los extremos en matemática, descubrimos inmediatamente que dan un producto y que ese producto es producto de los medios y los extremos. Y aquí esos 5 jinetes nos llevan y cabalgan solamente para un sitio que se llama muerte. Porque la peste, la guerra, la enfermedad, todo eso es muerte. Por lo tanto, Dios se viste con los 5 caballos del Apocalipsis y continúa el terror sobre la tierra como lo producía el antiguo trueno, los antiguos temblores de tierra que el hombre no sabía de dónde venían ni por qué, y también le llamaron a eso Dios. Entonces continuaremos en la próxima. Sí, profesor, porque esta vaina no da miedo, profesor.